Soy Blanca Gracia y presento aquí en el Centro Párraga la exposición Kodakme, que es como una finalización del proyecto. Y bueno, siempre he estado interesada, más que interesada en el arte en sí, siempre me ha gustado contar historias. Entonces, desde pequeña rellenaba todos los folios con un lápiz de pequeñas figuritas y iba inventándome yo pues las historias que había ahí entre todo ese horror vacui de figuras. Después, cuando fui un poco más mayor, liaba a todos mis primos para hacer películas caseras de las que nunca estaba a gusto. Entonces, bueno, pues para que se disfrazaran, montábamos un guión y obviamente pues nunca se concluía la película porque la verdad es que era bastante exigente. Entonces siempre es algo que he tenido claro que me gustaría hacer y siempre he estado dentro de eso. Nunca, no me interesaba tanto las exposiciones. Mi padre siempre me intentaba llevar a museos y es verdad que me aburría mucho, pero luego sí que después de el bachillerato y ya sabiendo que quería dedicarme a esto, pues escogí Bellas Artes y ahí es donde empecé a entender qué es lo que era de verdad el arte contemporáneo. Yo parto de una base de dibujo, sobre todo, o sea, no pintaba, nunca había pintado, y después me empecé a interesar por la pintura. Cuando descubrí que el videoarte existía, pues me pareció genial y mi trabajo se basa un poco en explorar y en hacer cosas que nunca, que me suponen un reto o con las que no estoy cómoda o no estoy en mi zona de confort, e intentar aprender cómo me manejo en esas técnicas. En mi trabajo lo que intento es un poco mezclar disciplinas, ¿no? Y no cerrarme nunca a pensar que algo no lo puedo hacer. Eso suele dar también lugar a piezas que tienen una cosa de hecho a mano, como esta cosa de do it yourself, ¿no? Hasta dónde puedo llegar yo haciendo este tipo de cosas. Es verdad que en los últimos años sí que he contado con colaboradores, pero siempre me gusta un poco empaparme de todo lo que hay alrededor de la construcción de una pieza, ya sea una pieza de vídeo o ahora que estoy con temas más de escénicas. En cuanto a temática, es verdad que me interesa revisar cosas o temas del pasado o que realmente me interesan a nivel social e histórico, y plantear cómo se repiten esos temas, esos eventos en nuestro presente, ¿no? Entonces siempre intento coger cosas, en el caso de las últimas piezas que estoy haciendo, recoger mitos clásicos y extrapolarlos al presente, ¿no? Como por ejemplo el mito de Eco y Narciso y el mundo en el que vivimos, la era del panóptico digital, ¿no? Los mensajes que rebotan y no van a ningún sitio. Y luego sí que me gusta el seguir manteniendo esa cosa de que se note que está mi mano detrás, ¿no? O sea, siento cierta satisfacción en el proceso, más que cuando veo la pieza terminada. Lo que me encanta es hacer, y es real, o sea, lo disfruto, o sea, que hay cierto componente lúdico en todo lo que hago. Pienso que hoy en día quizás esa parte o se está perdiendo o no hay cierto pudor en decirlo, pero para mí es algo muy importante el pasármelo bien y el meter cierta dosis de ironía en lo que estoy haciendo, el meter temas un poco de mi propia intrahistoria, ¿no? Que de repente en una pieza pues aparezca mi primo o mi hermano, ¿no? De alguna manera, porque ese personaje era él.
Y sí que, no sé si para bien o para mal, pero hay veces que tiene esa cosa de amateur o de casero, que a mí sí que me gusta y me hace sentir bien con las piezas después, ¿no? Acme es una pieza de vídeo que en principio se pensó para generaciones, pero que ha tenido una vida más larga, ¿no? Gané el premio de generaciones en 2017 en La Casa Encendida, y esto es una pieza de vídeo que propuse. La premisa partía de utilizar la alegoría del buen y del mal gobierno de los hermanos Lorenzetti, este fresco que hay en Siena, y que fue como la primera representación que tenía un carácter civil, ¿no? Y de un recordatorio a los gobernantes, y que no hacía alusión al tema religioso. Entonces, cuando lo descubrí me interesó mucho, y partiendo de ahí creé una historia en la que podía haber dos finales alternativos dependiendo de lo que hacía el príncipe infante, digamos, ¿no? Que es el protagonista y que se convierte en el tirano o en el rey espejo. Entonces, bueno, la estética que decidí coger para la obra tenía mucho que ver con el medievo, ¿no? Y con estas troupes de teatro que iban de pueblo en pueblo transmitiendo la tradición oral, contando cuentos y un poco, digamos, a partir de horas de teatro muy simplistas, dándoles un mensaje a la población, ¿no? Que en su mayoría era analfabeta. Y bueno, un poco la película se basa en eso y tiene ese toque naif y que sí, como de alguna manera infantil, ¿no? Que hay mucha gente que es lo que ve, pero debajo de eso hay una reflexión bastante profunda sobre el papel del gobierno, ¿no? en las sociedades, y cómo incluso hoy en día seguimos debatiendo en cómo debería ser esta figura, ¿no? Luego, aquí en Murcia, en el Centro Párraga, lo que vamos a hacer es una colaboración con el Conservatorio de Música, en el que se representará como una especie de obertura de la pieza, ¿no? Contando con alumnos del conservatorio que representarán la parte musical, vestidos con los atuendos que traían los personajes, ¿no? Bueno, pues ahora mismo me he tirado ya a la piscina un poco de cabeza, y a partir de esta pieza que presento en Murcia se me planteó la idea de por qué no, que es bastante teatral, está grabada pero al final tiene mucha componente teatral, de por qué no hacer algo de escénicas. Entonces actualmente me encuentro con residencia en Matadero, trabajando para una pieza que representaremos en Naves, ¿no? Entonces ya digamos que mi trabajo está yendo a otra deriva también, de trabajar con una coreógrafa, aprender de lo que es el mundo de la danza y la expresión corporal. Y bueno, también vamos a hacer una parte, como en esta pieza y en otras animaciones que tengo, una pieza musical específica para la obra. Entonces, bueno, un poco es ir probando distintos medios y no tener miedo a ser una impostora en cada uno de estos medios que realmente no controlo, pero de los que tengo muchas ganas de aprender, ¿no? Y ver cómo van saliendo las cosas, y sobre todo la idea de colaborar con gente, que eso es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Que tu trabajo no sea solo algo tuyo, ¿no? Sino que sea una suma de muchas partes. Comencé a trabajar con Blanca Gracia hace unos años en una exposición que era de diarios de artistas, y me interesó mucho su trabajo porque ella, el elemento procesual es parte también del trabajo final de su obra, y a mí me interesa mucho saber también cómo trabajan los artistas con sus recetas de cocina o con cosas que al final no se muestran en la expo,
pero que te revelan qué tipo de intereses tiene, qué tipo de temas trabajan, etc. En el caso de Blanca me interesó mucho que las cosas no son lo que aparentan. Entonces, quizás te puedes introducir en el mundo del trabajo de Blanca Gracia a través de lo estético, de la apariencia de sus objetos, de sus obras, de sus performances, pero si quieres indagar un poquito más y profundizar un poco más en qué significan esas referencias, te vas a encontrar que las capas interpretativas se multiplican en la lectura de la obra de Blanca, y eso me encanta de su trabajo. Utiliza referencias orientales, medievales, actuales, de todo tipo, y además creo que lo hace bien, que eso es lo que se puede decir en su defensa y no todos los artistas hacen, ¿no? Que se utiliza referencias de forma honrada y de forma cuidada y teniendo en cuenta el contexto de origen de esas referencias. Quizás eso sea lo que más me atrae del trabajo de Blanca Gracia. Y el trabajo que hemos hecho aquí ha sido más de contar cuál ha sido el proceso que le ha llevado a generar este trabajo de ACME y generar también una performance en esta misma exposición que fuera como una especie de coda o de final de trayecto de ACME, que bueno, que quizás es un final que puede tener puntos suspensivos, o sea que puede haber incluso otras partes, quién sabe. Es un trabajo que, como digo, tiene muchas capas interpretativas, ¿no? Una de las partes de la obra es un diorama y creo que puede servir también como metáfora de la propia obra en cuanto capas de profundidad que tiene, ¿no? Entonces tienes por un lado que puedes entrar, como te decía, por el punto estético, pero si empiezas a valorar, por ejemplo, esa referencia de la alegoría del buen y del mal gobierno, que es otro de los puntos de partida de este trabajo, vas a entrar en el mundo de una reflexión política que incluso tiene mucho valor en la actualidad, ¿no? El cómo este binarismo entre el bien y el mal, en el que no hay matices, no hay grises, realmente es bastante falso, ¿no? Hay muchos matices siempre y parece que como nos cuentan los políticos la historia, no admite esa escala de grises y la hay. Entonces, como se atomiza tanto la posible lectura de la obra de Blanca Gracia, creo que hay diversos elementos por los que puede interesar al público, y a un público muy variado, incluso muy variado de edad. Pueden ser también adolescentes, adultos, etcétera.